dos testimonios. El primero, yo ya tenía lista la presentación para ustedes, pero le contaba yo a Damaris que hace como 2 días me encontré con algo, alguien subió material espectacular allí en la web que me ha sido demasiado útil y entonces me tocó embellecer más el estudio porque eso no tiene otro nombre, con espíritu de profecía. De hecho, quiero aclarar de pronto para las visitas, ¿qué es para nosotros espíritu de profecía? Resulta que tenemos a una escritora llamada Helen White. Ella tiene una cantidad de libros increíbles. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a tomar los estudios bíblicos que me dijeron que era que una profeta, yo, uy, yo sí dudo de eso, yo, oigan a esta gente, yo, ese golazo no. Es más, les digo una cosa, son 20 lecciones del estudio y ese fue lo único que yo no firmé. Y yo no firmo esto porque no, a mí eso sí no me lo van a meter a mí, que una profeta que en este tiempo, que no, yo no quise. Pero no fue sino empezar a leer los libros de ella. Y yo encuentro que lo que ella escribe para mí es poesía. Es una cosa que a mí me coloca el cerebro, me lo hace subir. Vamos a mirar hoy cómo ella escribe y ustedes al final, de pronto los que nunca han tenido contacto con los libros de ella se van a dar cuenta de la forma como ella habla. Y para mí es totalmente convincente porque me acerca más a Cristo, es algo que es lindo. Entonces no es que ella eh, invente algo extra, no. Ella lo que hace es que hace como una ampliación y nos hace caer en cuenta de tantas cosas. Entonces, por eso lo incluí en estos pasajes. Y aclaro también que ya había hecho la presentación sin nada de los comentarios de ella. Es decir, que nosotros presentamos la verdad sustentado con la Biblia y solo la Biblia. Si queremos, le añadimos lo que se llama el espíritu de profecía, pero para mí fue muy importante agregar. Así de que hoy vamos a estudiar eso. Y el segundo testimonio es que esta mañana saliendo con mi esposo, haciendo por allí es que necesitamos cambiar de departamento y eso ocurrió así de un momento a otro. Estaba muy afanadito porque iba a llegar tarde del trabajo. Pero hay una gran diferencia para los que ya conocemos de Dios y de pronto mi esposo no. Yo ya he entendido que cada milímetro en el tiempo Dios lo tiene medido. Yo no tengo por qué desesperarme. Yo tengo que tener paz en mi corazón porque pues no es de culpa que él, por ejemplo, iba a llegar tarde hoy, ni era culpa de él, ni era culpa mía, simplemente las cosas cambian. Y oh Señor, que ahí entró el Satanás a atacarme, pero tengo una paz, mis muchachos, que sobrepuja, como se dice en la Biblia, todo entendimiento, porque todo está en el control y me encantan las pruebas. Eso se los digo, mis hermanos, a mí me fascina que Dios me pruebe, porque es la manera como yo me conozco y estoy muy contenta porque al menos la reacción fue la indicada. Vamos a comenzar y hasta las iglesias, mis muchachos. La siguiente Amén. diapositiva. Entonces, Apocalipsis 2 inicia con el mensaje para las iglesias, o sea, esas 7 iglesias, ¿no? Y ellas tienen 7 aspectos. En todos los mensajes de las iglesias vamos a ver lo mismo, escribe al ángel de la iglesia particular. Luego viene la descripción de Jesús. Jesús se presenta de manera diferente según sea la necesidad o situación individual y singular de cada iglesia. Cristo declara la condición de la iglesia. Luego viene un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Luego exhorta a cambiar o mejorar, llamando al arrepentimiento, permanecer en fidelidad y obediencia. Luego viene una apelación al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y por último viene promesas para los vencedores. Jesús fue al cielo, al templo literal, ¿no? Él ascendió allí a su templo literal, pero también prometió estar con la iglesia en la tierra en el templo espiritual. Hasta el fin del mundo, Jesús está literalmente en el cielo, pero está espiritualmente en la tierra por medio del Espíritu Santo. Siguiente. Bueno, Éfeso. ¿Qué quiere decir Éfeso? Éfeso quiere decir deseable. Y va desde el 31 después de Cristo hasta 100 después de Cristo. Es la iglesia apostólica. Allí aparece entonces desde la ascensión del Señor Jesús hasta que Juan, el último apóstol, muere. Es más o menos la época de Éfeso. Siguiente. Éfeso era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, capital de Asia Menor, conocida a nivel como un centro religioso, cultural, político y económico de la región.
Allí estaba el templo de la famosa Diana. Esta Diana es la diosa más poderosa en su tiempo. Tenía la diosa de la fertilidad, a la que le rendían culto casi todo el mundo. Tenía un lugar para los criminales. Oiga, pues que si alguien corría allí, no le hacían nada. El templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se requirió 220 años para construirlo. Oiga, viendo que el del templo de Salomón, que era un templo espectacular, se demoraron también como 12, aquí 220 años. En su inscripción se leía, diosa de la luna, la madre de todos los dioses. Se le representa como una mujer con muchos senos y con un bebé en sus brazos. Más adelante, la Iglesia romana proclama a María como madre de la Iglesia y se le pinta con un bebé en sus brazos. También se encontraba el templo de Artemisa. Era un banco del antiguo mundo, donde los comerciantes, reyes y aún ciudades hacían depósitos y en donde su dinero podía mantenerse seguro bajo la protección de la deidad. A Éfeso llegaban muchos turistas. Su economía dependía de sus cultos y sus millones de adoradores. Se practicaban muchas cosas malvadas de índole supersticioso y satánico. Tenían libros que contenían fórmulas de hechicería y adivinación. Ahí en Hechos 19 y 19 se nos muestra cómo cuando llegó el Evangelio allí, sacaron esos libros y los quemaron. Era considerada una ciudad inmoral. Entonces, miremos que este es el contexto en el cual viven los cristianos de esa época. Sí, la siguiente. Pero allí estaba la iglesia más influyente. Esta fue la iglesia apostólica primitiva, reconocida por su sencillez y fervor de un niño. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. El mundo conocía que habían estado con Jesús. Los creyentes trataban de recibir y obedecer la palabra de Dios, llenos de amor por su Redentor. Procuraban ganar almas para Él. No guardaban para sí ese tesoro, se conservaban sin mancha en el mundo y no podían descansar hasta que la luz que habían recibido llegaba a otros. La iglesia crecía rápidamente cuando el amor de Dios se manifestó en ellos. Aclaro, este apartado que acabé de leer fue de Espíritu y Profecía. Esto lo escribió la hermana Helen White. Muy bien. Pero ¿dónde no le colocaste Yo la... porque les voy a pasar, ya tú tienes el documento, mi Damaris, y se lo debes de compartir a todos que quieran. En ese documento Claro, aparecen todas las, de dónde, de cuál libro, no sé qué. Entonces ahí van a tener el respaldo, porque hay que leerlo. ya. Les digo que solamente, me parece que para Apocalipsis 2 ella tiene 156 páginas, creo yo. Ya les digo, para nosotros poder estudiar necesitamos tiempo. Y aquí se los resumo yo a ustedes, pero hay que comer mucho. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 2:1? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ah, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Aquí Jesús se describe como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros. Jesús camina a través de todos los periodos de la historia de la iglesia para que nunca deje de irradiar luz. Jesús es el verdadero centinela, fiel guardián, con su gracia sostenedora de la vida y de la luz. Es por su espíritu que ministra la tierra. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En Levítico 24, 1 al 4 se nos muestra en el santuario terrenal cómo el sumo sacerdote debía, o los sacerdotes, debían despabilar las mechas de los candeleros y asegurarse de que siempre hubiese suficiente aceite en los recipientes para impartir luz. Durante el tiempo del oscurantismo papal, la luz de la iglesia titiló y parecía a punto de apagarse. Pero Jesús se aseguró que la luz nunca se apagase completamente. Recordemos que en esa época quemaban las Biblias, estaba prohibidísimo leerla y el que la tuviera en la casa eso era digno de muerte, pero Jesús la mantuvo. Cada candelero representa una etapa de la iglesia. El aceite representa el Espíritu Santo y la luz que imparte. Y la luz que imparte cada candelero representa el testimonio de la iglesia al mundo por medio de la obra del mismo Espíritu. Jesús le imparte a la iglesia el aceite del Espíritu Santo para que alumbre al mundo. Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. Ningún candelero brilla por sí mismo.
tampoco ninguna iglesia. De Cristo emana toda luz. Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro, caminando de la iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Me encanta esto que escribió Ellen White, de corazón en corazón. No se dormirá, ni dormirá aquel que guarda a Israel. Si los candeleros fueran dejados al cuidado de seres humanos, ¿con cuánta frecuencia vacilaría la luz y se apagaría? Pero Dios no ha entregado su iglesia en manos de los hombres. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, los cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Ellos se encargan de esparcir el evangelio. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él las llena de luz. Él guía y dirige sus movimientos. No son sino instrumentos en sus manos. Y todo el bien que puede hacer se realiza por su poder. A medida que ellos dependan más y más de Dios, Él les dará su resplandor para lo que reflejen sobre el mundo. Y ahí la importancia, mis muchachos, de respetar, como les digo, a aquellas personas que se llaman ministros, porque ellos esparcen el evangelio, pero tienen un peso muy grande sobre ellos. Versículo 2, mira más. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. Jesús sabe lo que está sucediendo, sea que haya pecado o corrupción en la iglesia. No es un misterio para Él. Conoce a aquellos cuyo corazón puede llenar con el óleo santo para que lo impartan a otros. Los que fielmente hacen avanzar la obra de Cristo representan en palabra y hechos el carácter de Dios. Cumplen el propósito del Señor para ellos y Cristo se complace en ellos. Ah, qué rico. Él sabe que qué oportunidades han sido desperdiciadas. Por eso que me gusta tanto leer la Biblia. Yo le decía ayer a Damaris, mire cómo amonesta desde lindo la palabra. Él sabe qué oportunidades han sido desperdiciadas también. Cuán incansables han sido los esfuerzos del buen pastor para buscar a aquellos que están desviados en sendas tortuosas para traerlos a la senda de la seguridad y la paz. No ha puesto ante su iglesia una norma a la cual no puedan subir. Sin embargo, él desea que trabajen con sinceridad para alcanzar la alta norma que en este texto les ha sido presentada. Por eso Cristo elogia a la iglesia de Éfeso, por su arduo trabajo, por su paciencia, porque no puede soportar a los malos. Prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. El apóstol Pablo era miembro de esta iglesia. Él ministró allí por 3 años. Ahí nos lo dicen Hechos 19:1, 23. El apóstol tuvo muchos problemas allí en Éfeso. Es que indudablemente ningún cristiano, como les decíamos ayer, estando practicando pues la verdad, va a ser libre de persecución, todo lo contrario. Pero también es la ciudad donde Aquila y Priscila, Apolos, el asociado cercano de Pablo, que era Timoteo, también ministraban ahí, en la iglesia de Éfeso. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, lo que nos indica que era un lugar privilegiado por la predicación. Era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía con integridad el evangelio. La iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Dice que probaste los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Dice, verdadero celo cristiano, ha de ser manifestado en cada caso, de modo que los engañadores no tengan entrada y mediante el engaño se introduzcan en la confianza de la iglesia cuando no son dignos de la confianza de cristianos, porque sus obras son malas, sus corazones son inicuos y sus acciones son corruptoras. Aquí nos dan como la clave. ¿Usted quiere saber cuáles son los que se dicen apóstoles y no lo son? Los que sus frutos son diferentes a lo que la persona está produciendo. Dice, algunos que tienen una apariencia de religión tratarán de mirar la fe de los demás y trabajarán privadamente para ensalzarse a sí mismos. En el Monte de los Olivos, el Señor Jesús declaró categóricamente que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriaría. Habla de una clase de personas que ha caído de un alto estado de espiritualidad. Penetren en los corazones estas declaraciones con poder solemne y escrutador. ¿Dónde está el fervor y la devoción a Dios que corresponde a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? El amor al mundo y algún pecado favorito
desarraigó del corazón el amor a la oración, a la meditación en las cosas sagradas. Se sigue cumpliendo una serie de servicios religiosos formales, pero ¿dónde está el amor de Jesús? La espiritualidad está muriendo. Ojo que nos está Marce, apuntando la hermana Helen White. Por un pecado favorito o algo estamos descuidando la oración, señora. donde dice algunos que tienen una apariencia de religión, tratarán de minar la fe de los demás y trabajarán privadamente, o sea, esa parte privadamente, ¿de qué Claro, manera? el que tiene interés en la iglesia, Mirámaris, de sonsacar como a otros, ellos se ensalzan, forman sus propias doctrinas y enseguida empiezan a convencer a otros, síganme, porque yo tengo la razón y ustedes saben que eso es muy común en las iglesias. ¿Cuántas veces se han Mm, levantado personas que dicen yo tengo luz, una nueva luz, y empiezan a engañar a los demás, pero se están ensalzando ellos mismos que porque ellos encontraron la nueva luz y van sacando, minan la fe de los demás, los hacen dudar de lo que ya ellos habían creído. ya. Muy bien. La iglesia tenía defectos y necesitaba severa reprensión y corrección. Y Juan fue inspirado a escribir mensajes de amonestación, reprensión y ruego a los que, habiendo perdido de vista los principios fundamentales del Evangelio, ponían en peligro la esperanza de su salvación. Pero las palabras de reproche que Dios haya necesario enviar se pronuncian siempre con tierno amor y con la promesa de paz a cada creyente arrepentido. Apocalipsis 3:20 dice allí, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 2:3. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así es, continúa antes nombrando lo que ha sufrido con paciencia y por amor a su nombre y no ha desmayado. Aquí paciencia debe ser traducida como perseverancia. Por eso dice, aquí está la perseverancia de los santos. Es una iglesia que no se rinde ante las circunstancias difíciles. Le permitirá tampoco que entre en falsas doctrinas, pues comparada la enseñanza con pues comparaba las enseñanzas con la palabra de Dios. La iglesia trabajaba arduamente porque amaba a Jesús y estaba dispuesto a sufrir por él. Arriesgaban sus vidas y estaban dispuestos incluso a morir por el nombre de Jesús. Esto era fe. El amor era la norma de las comunidades cristianas en los primeros siglos. Tertuliano afirmaba, este es un escritor de esa época, dice, son precisamente las obras de su amor sumamente nobles los que llevan a muchos a poner una marca sobre vosotros. Vean, dicen, cómo se aman los unos a los otros. Eso es lo que la gente veía en esa época. Oye, qué amor el que se tienen entre ellos. Debió haber sido muy bonito. Dice que una de las mayores revelaciones de amor de Dios se demostró cuando dos pandemias, oiga, pues nosotros pensando que tal vez el COVID para nosotros era una de las pandemias, no, las pandemias han existido. Y en esta época, en el 160 después de Cristo, dice que hubieron dos pandemias devastadoras que asolaron los primeros siglos. Los cristianos dieron un paso al frente. Ellos fueron los que dijeron, nosotros vamos, atendieron a los enfermos y los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos epidemias. ¿Cómo pudimos nosotros los cristianos haber vivido la epidemia del COVID? Pudimos haber aprovechado esto. ¿Lo habríamos hecho? No lo sé. El amor e interés por los demás, la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, suplieron todas sus necesidades en Cristo y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. ¿Qué les parece por la iglesia primitiva comparada con la Tremendo. pandemia? Nosotros antes huíamos cada uno encerrado en su casa y nadie quería ver a nadie. No, 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 si huí y visito a ese viejito me contagio. Estos Mm, cristianos no les importaba si se contagiaban con tal de cuidar al que estaba solo. tremendo. Esto quería, pues, profundizar, no porque ya está, ¿cierto? Sino que tengamos en cuenta
conmigo creo que hubo 24 personas conectadas. Qué bueno, y sé que son de diferentes iglesias. Qué bueno que nosotros podamos llevar esta verdad tan grande, vivirla, ni siquiera tener que decirla, sino simplemente vivirla. Esto que tú leías, que el amor era la norma de las comunidades cristianas, o sea, eso me parece tan poderoso y eso está en la Biblia, en Juan, está en Juan 13:32, donde dice que y el mundo va a conocer que nosotros somos sus apóstoles si nos amamos los unos a los otros. Entonces, es bueno tener en cuenta cada cosita, cada enseñanza. Donde decías que pensaban siempre en los demás, Ujú. también está en Filipenses 2:4, donde dice teniendo por alta estima primero a los demás. Entonces, Así mis amores, todo esto es muy importante. Marcela lo está haciendo en un tiempo récord, por lo que les había dicho al principio que es bastante largo, porque mire que se está explicando de cada versículo es. minuciosamente. Entonces, ella va rápido, pero de todas formas podemos también preguntar o lo Sí, que no entendamos. Va muy bien, sigamos. y yo creo que es demasiado claro lo que se está leyendo y lo que tú decías, no se trata de pelear las doctrinas de la iglesia. ¿Para qué? El Señor nunca ha querido eso. Él lo que quiere es que nosotros nos amemos independientemente de usted cómo piense, porque es que al fin y al cabo cada quien dará cuentas a Dios. Aquí lo que cuenta es yo cómo le puedo servir a usted. Y yo que me cerciore que yo lo amo a usted, independientemente de si usted me diga que es ateo, lo que usted me quiera decir, el amor de Dios hacia nosotros no cambia, por lo tanto, nosotros hacia los demás tampoco. Entonces dice, y hoy, ¿cuál es nuestro trabajo arduo? Esto nos la pregunta Helen White. Dice, pregúntese a nuestras hermanas. Oiga, nos está hablando a las mujeres seguramente porque en esa época eran las mujeres las que se quedaban más que todo en la casa, los hombres eran los que salían a trabajar. Hoy de pronto ha cambiado un poquito eso, pero ella nos pregunta y el principio está que nosotros cómo trabajamos arduamente. Dice ella, ¿cómo me encontraré en el juicio con esas almas con las cuales yo me he relacionado o debería haberme relacionado? He estudiado detenidamente sus casos individuales. Me he familiarizado tanto con mi Biblia como para poder abrirle las escrituras. Es la obra que Dios os ha señalado como a sus siervas que reciban recompensa al estudiar los intrincados y delicados modelos de los bordados y los muchos puntos oscuros de esta clase de trabajo con el propósito de dominar lo que alguna otra persona ha hecho o mostrar lo que podáis hacer. Es decir, aquí la hermana Helen White está llamando a las mujeres que se dedicaban solo a bordar. Ellas se ponían a ir a bordar y a decorar las casas y ponerlas muy bonitas y se encontraban y eran a echar carreta ya, pero de palabra de Dios, poco. Dice, ¿es esta la clase de trabajo que Dios os alabará por haber hecho? Que tanto absorbe vuestro interés, vuestro tiempo y talentos dados por Dios, que no tenéis gusto ni preparación ni aptitudes para la obra misionera. Toda esta clase de trabajo es heno, madera, hojarasca que consumirá el fuego el último día. ¿Dónde están vuestras ofrendas para Dios? ¿Dónde está vuestro paciente trabajo, vuestro celo ferviente que os pone en relación con Cristo, llevando su yugo, levantando sus cargas? Esta plataforma Netflix está llamando mucho la atención a personas y entonces le empiezan a decir a uno, ay, te estás viendo cuál o tal serie. Serie, mis muchachos, ¿y eso para qué? O sea, no, 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 no. Yo no le puedo dar mi tiempo, yo tengo que ser muy cuidadosa con eso. El tiempo que yo tengo en esta tierra no es para dormir, no es para yo recrearme, es un tiempo muy valioso para yo trabajar por las almas. Yo me puedo reunir con Amén. las señoras, claro que sí, pero si tengo un propósito misionero con ellas. De resto, no. Eso que nos vamos a echar carrete y que nos vamos a ir a reírnos allá y que, no, 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 no. Esto tiene que tener un fin. Y por eso es que ella dice allí que dónde está ese trabajo arduo, como lo tenía de pronto la Éfeso 2:4. Bueno, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Mm? Entonces dice que al principio lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era la sencillez y el fervor de un niño. El mundo conocía que habían estado con Jesús. Los creyentes trataban fervientemente de recibir y obedecer toda palabra de Dios, llenos de amor por su Redentor, procuraban como su más alto objeto ganar almas para Cristo.
No querían guardar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo, sentían la importancia de su vocación y abrumados por el mensaje, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, ardía en deseo de proclamar las buenas nuevas hasta los confines más remotos de la tierra. Cuando yo leo esto, yo me empiezo a preguntar, ¿y mi corazón sí arde, arde igual que en la época de Éfeso? Hay un deseo ardiente de proclamar las buenas nuevas. Esto va a haber un deseo ardiente de proclamar la venida de Jesús, que es el evento más grande que estamos esperando, cuando estudiemos la Biblia como lo estamos haciendo en este momento. Amén. Esto, que lo estudiemos profundamente, que investiguemos, que busquemos como algo que se nos ha perdido. Cuando Mm. estudiemos la palabra de Dios con ese fervor y con esa disposición, entonces va a arder en nosotros ese deseo de proclamar su venida. Sí, porque mientras que uno lo va estudiando, yo personalmente me siento molestada. Yo digo, a mí me falta, o sea, ¿en qué me parezco yo a la iglesia de Éfeso? ¿Sí será que yo estoy, porque estos mensajes no son solamente para esa época, el mensaje trasciende hasta nosotros y hoy nosotros tendríamos que ser, se supone que tenemos que volvernos a convertir en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso. Entonces nos dice que los miembros de la iglesia estaban unidos en sus sentimientos y acciones. El amor por Cristo era la cadena de oro que los vinculaba entre sí. Continuaban conociendo al Señor siempre más perfectamente, revelaban alegría, consuelo y paz en su vida. Visitaban a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y se conservaban sin mancha del mundo. Consideraban que dejar de hacerlo habría sido contradecir su profesión y negar a su redentor. Si se dan cuenta, yo aquí veo cómo, cómo yo me siento ya amonestada. Estoy visitando a los huérfanos, las viudas, y mire lo que dice allí. Si yo no lo hago, yo estoy contradiciendo mi profesión de fe y estoy negando a mi redentor. Eso lo Mm. empieza a trabajar en el corazón. Ellos dicen, no pueden descansar hasta que los rayos de luz que habían iluminado su mente resplandeciesen sobre otros. No, mire, no descansaban hasta que yo no vea que el otro se le prendió el fuego, yo no debo descansar. Multitudes de incrédulos llegaban a conocer la razón de la esperanza del cristiano por esta obra que ellos hacían. La condición de esta iglesia es que al final de su periodo estaba dejando su primer amor. El detalle está en que ellos no perdieron su primer amor, sino que lo dejaron. La diferencia entre dejar y perder es importante. Algo puede ser perdido por accidente, pero el dejar es deliberado, aunque no necesariamente dejar de un momento a otro. Ahora, cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo. Cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo. Y ellos dejaron. No es muy triste. Yo dejé el primer amor, lo dejé. Sabiendo dónde estaba, lo dejé. El celo de los creyentes, su amor a Dios y entre sí empezó a disminuir. Penetró la frialdad en la iglesia. Surgieron divergencias y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como autor y consumador de su fe. Las masas que podrían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad fueron dejadas sin amonestación. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero a mí esto me trabaja mucho en mi cabeza diciéndome, mire, pues si yo no hago mi trabajo, las masas van a ser dejadas sin amonestación. Entonces fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de las almas demostraban que había perdido su primer amor, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. Dios los llamó a arrepentirse y a hacer las primeras obras o quitaría su candelero de su lugar. Y aquí quiero decir, Marce, en esa parte donde dice, nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y la fuerza, sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. O sea, ¿cómo yo amo a aquellos por quienes Cristo murió? Llevándoles a Jesús a sus casas. Cierto, ¿te acuerdas lo que hicimos en Moravia en el mes de febrero? Que fuimos casa por casa orando con ellos para que Dios sanara y supliera sus necesidades y abrazándolos. Entonces, eso es amor. No es que yo, ay, tengo que conocer a la persona y hacerme amigo. No, el amor
al que se está refiriendo aquí es ese, entiendo yo, ¿no? Y también, y es mucho más trascendental, ¿saben por qué? Porque tiene que ver, yo siempre he dicho que el Evangelio, usted quiere saber si usted es apto o no para esparcir el Evangelio, mírese usted cómo vive en su casa. Porque si usted no puede vivir en paz con su pareja, con sus hijos, y a todo lo que se ven es gritos, mal genios, peleas, ¿cómo vas a esparcir el Evangelio? ¿Dónde está el amor por el otro? No puede ser. Me fascina ese primer plano del Evangelio, porque aquí es donde yo me doy cuenta que tan cristiana yo soy. Y como Así les es, digo, ahí es donde yo tengo que demostrar mi amor, porque queremos que nuestra familia se salve, entonces yo tengo que trabajar por eso, y yo no puedo ser piedra de tropiezo para mi propio grupo familiar. Yo he escuchado que es que no la voy con la suegra, que es que yo con fulanito no me hablo, eso no mm, existe en el corazón del cristiano, eso no va. Jesús tenía tal contra él, cual. que tenía contra él el haber dejado su primer amor, porque una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor. Cuando el amor muere, llega al formalismo y al fanatismo. Ahí es cuando nosotros nos llegan, las iglesias se ven llenas como de un montón de programas, pero vamos a ver, ni siquiera sabemos quién es ese nuevo que llegó ahí, o si aquel fulanito está triste. ¿Para qué no? Yo siempre me he preguntado, oiga, ¿para qué nos sentamos a estudiar la lección de escuela sabática y arrancan ahí los profesores a explicar cuando hay uno ahí que está triste, tiene un testimonio, algo, Mm, y nadie pregunta? Se acabó el sermón, se acabó la programación, todos para la casa. Feliz semana, feliz sábado, hasta luego. Eso no fue adoración. Ahí no pasó lo que tenía que haber pasado. Ahí es cuando entramos en el formalismo y el fanatismo. Porque solamente importa el que cumplamos los horarios y vean, nos falta esto. ¿Y el otro qué? Entonces trabajó tanto que perdió, mire, cuando la iglesia trabaja tanto puede perder la conexión con Jesús, así mm, como Marta, ¿se acuerdan? El trabajador en pro del evangelio, el trabajar en pro del evangelio es importante, pero no a expensas de una relación viva con Jesús. Si yo estoy en la iglesia, pero tengo tantos cargos, tantas cosas allí, pero no tengo conexión con Jesús, olvídese del cargo, hermana. Hermano, toca ir allá a hacer conexión con Jesús para poder venir a trabajar. El tal 5. cual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oh, Dios mío, las primeras obras de la iglesia. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me bauticé, oiga, mejor dicho, cuando ya conocí el Evangelio, yo lo único que quería era contarle a todo el mundo lo que yo ya había aprendido. Y uno está en celo, en fuego, y eso no se puede perder. Por eso nos dice, vaya otra vez a las primeras obras. Entonces dice, cuando las primeras obras de la iglesia se veían, cuando los creyentes se buscaban amigos, parientes, conocidos, y con corazones desbordantes de amor, les contaba la historia de lo que Jesús era para ellos y lo que ellos eran para Jesús. Hoy todavía arde ese celo de nosotros al contarle a nuestros familiares lo que Cristo es en nuestra vida. Eso es una realidad. O que el Señor despierta a los que ocupan puestos de responsabilidad para que no emprendan la obra confiada en su propia habilidad. La obra que sale de sus manos carecerá del molde y de la expresión de Cristo. O sea, antes de yo salir a hacer esa obra, yo necesito primero tener el molde de Cristo, no lo puedo hacer sin él. El Mm. egoísmo echa a perder todo lo que hacen los obreros no consagrados. Necesitan orar siempre, pero no lo hacen. Necesitamos velar en oración. Necesitan sentir el carácter sagrado de la hora, pero no lo sienten. Manejan cosas sagradas como lo hacen con cosas comunes. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y hasta que puedan beber del agua de vida y Cristo sea en ellos una fuente de agua que salte para vida eterna, no refrescarán a nadie, no serán una bendición para nadie y a menos que se arrepientan, su candelero será quitado de su lugar. Hay necesidad de perseverante paciencia, de invencible caridad, de omnipotente fe en la obra de salvar almas. El yo no debe ser prominente, debe ejercerse la sabiduría de Cristo al tratar con las mentes humanas. Lina, dinos Lina. Bueno, Marce, mire, vea, escuchando todo esto, usted empezó diciendo sobre el linaje de Guay, o sea, a usted no le gustaba. Yo, gracias a Dios, sí la acepté desde el principio. Pero mire, vea, yo pienso eh, de lo que se está hablando hoy, Marce, definitivamente, o sea, o lo digo yo personalmente, nosotros ya no estamos, o lo digo yo, o sea, enamorados de Jesús como cuando el primer día que nos bautizamos.
que nosotros queríamos hablarle a todo mundo del amor de Jesús. Y una partecita que usted tocó ahorita ahí, egoístas sí somos, porque la realidad en la iglesia se ve, o sea, cada cual conoce su iglesia, el egoísmo, cada cual está jalando para su lado. O sea, Ujú. tristemente hay que decirlo, pero esto se está viendo en la iglesia. Ah, que me salve yo, la salvación es individual, él verá, y siempre tenemos como esa cosita. La salvación, cada cual le tiene que dar cuentas a Dios, sí, está bien, pero a veces no amonestamos al hermano que en realidad estamos viendo que está haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Por el egoísmo. Él verá si se pierde, pero yo creo que nosotros somos los que estamos retrasando la venida del Señor. Mm, total, total. Y de hecho, Linda, por eso es que hoy estamos estudiando, porque hoy mismo, vamos a dejar todas ese tipo de cosas. Yo no puedo ya ser más parte de tropiezo, yo necesito que el Evangelio avance. Y si hay algo que yo he descubierto, especialmente en este país, es amar al otro como es, sin ponerle que porque no vino, que porque se trajo la falda así, nada de eso va. Aquí lo que realmente debe de haber es un amor por el otro. Cuando yo me acerco y me intereso en el otro bien, y yo misma coloco el evangelio bien en alto, al menos estoy dando la amonestación a otros, que así es como se debe de hacer. Entonces, este grupito que estamos aquí, ¿qué nos vamos a proponer en la iglesia? A eso, a vivir lo que Éfeso vivía. Un verdadero cristianismo, amor por el otro. Si los demás no quieren unírsenos, pues ya eso es otra cosa, pero usted y yo tenemos que hacer esto. Jesús exhorta a que recuerden de dónde han caído. En un momento empezó a dejar en ese momento en que empezó a dejar ese primer amor, lo llama al arrepentimiento, es dar una vuelta en U, a que regrese al inicio. Luego lo llama a hacer las primeras obras, cuando se enamoraron por primera vez de Jesús, los cuales deben de ser hechos por amor a Cristo. Debe perseverar, de no hacerlo, le será quitado su candelero. Ellos podían continuar como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo, sería la iglesia de Icabod, donde la gloria se ha ido, perdieron la presencia de Dios. Icabod, ¿se acuerdan? Que fue cuando el arca de Dios fue tomada y la esposa de Fines, de ver que se le murió el esposo, el suegro, empezó a tener el bebé porque ya estaba en embarazo y lo puso así, Icabod. Icabod quiere decir la gloria de Dios se ha ido. Si nosotros no volvemos al primer amor, se va esa gloria, igual que en el matrimonio. Esto también vale para el matrimonio. Nosotros no podemos dejar olvidarnos de ese primer amor. Y Dios dice, vuelva a las primeras obras. Eso en psicología es tal cual. Oiga, ¿qué fue lo que dejamos de hacer en nuestro matrimonio? Que hoy en día es Icabod. Se fue como la gloria. ¿Qué fue? Entonces nos toca pensar también ahí por esa parte. 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ah, muy bien. Pablo advirtió que después de su muerte entrarían lobos rapaces. En Hechos 20, 29, 31 nos lo advierte, que él sabía que iban a entrar personas con sus doctrinas y que no iban a perdonar la manada. De vosotros mismos, oiga pues lo que él dice él, de vosotros mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Irineo, escribiendo al final del segundo siglo, dijo, los nicolaítas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Vamos a buscarlo. Hechos 6:5. Eso es sorprendente. ¿Se acuerdan que en Hechos 6 había una disputa allí que porque las hebreas no estaban siendo atendidas bien por las otras y se armó ahí una trifulca? Ellos dijeron, un momentico. Dijeron, Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. entonces, 6:5 de ellos. Entonces, ahí ese día eligieron a 7 diáconos. Pues increíblemente este Nicolás, el que mencionan allí, parece ser que apóstato. Me parece increíble. Salieron de ahí mismo, de la misma doctrina. La siguiente, ya son los que llaman los nicolaitas. Estos llevaban vidas de indulgencia sin restricción y su influencia arrastró a un grupo que amenazaba destruir la fe, la integridad y la conducta cristiana. Ellos decían que eran libres de la ley porque ya eran salvos
y que nada de lo que hicieran con sus cuerpos podía contaminar el alma, que Cristo vino a salvar a los pecadores en sus transgresiones. Hipólito, un estudiante de Irineo, asocia a los nicolaitas con los gnósticos. Dice que hay, sin embargo, diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido causa de la combinación amplia y difuminada de estos hombres malvados. Él salió de la doctrina correcta, pero aceptaban comer carne ofrecida a los ídolos, permitirse actos inmorales como los paganos, negaban las prescripciones dadas en el concilio de Jerusalén, y Éfeso no toleró esta doctrina. Pero ¿saben qué es lo triste? La iglesia de Pérgamo sí lo va a aceptar. Las herejías entrarían en la iglesia, las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas, prevalecerían las prácticas paganas. Entonces, todo lo que entra en la iglesia que no sea de la Biblia es como venir de los nicolaitas. Aquellos que ahora están enseñando esta doctrina tienen mucho que decir tocando a la fe y a la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la hacen servir a la causa del error. Ellos declaran que solo tenemos que creer en Cristo Jesús y que la fe es todo suficiente, que la justicia de Cristo ha de ser la credencial del cristiano, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos bajo la obligación alguna de obedecer la ley de Dios. Esto es lo que se predica hoy en las iglesias, que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que ya con Cristo solamente. Pero esta clásica pretensión de que Cristo vino a salvar los pecadores y que Él los ha salvado, yo soy salvo, ellos repiten y repiten. ¿Pero son salvos mientras que violan la ley de Jehová? No, pues las vestimentas de la justicia de Cristo no son una excusa para la iniquidad. Tal interpretación es un terrible engaño y Cristo llega a ser para estas personas un tropiezo como lo fue para los judíos. Para los judíos porque no lo recibieron como salvador personal. Para estos profesos creyentes en Cristo porque separan a Cristo de la ley y consideran la fe como sustituto de la obediencia. Es que volvemos a lo mismo. Yo no sé, pregúntenle a cualquier evangélico y protestante sobre la ley y todos le van a contestar lo mismo. La ley fue clavada en la cruz. Pero es que lo interesante es que ellos no clavaron sino un solo mandamiento, el cuarto. De resto está vigente. Entonces, ¿cómo me vienes tú a mí a decir que yo solamente no tengo que creer en Cristo y que no tengo que guardar la ley? Que la ley son 10 mandamientos, no solamente uno, son 10. El 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, el hombre ha de oír la palabra de Dios, lleno de un intenso deseo de escuchar en fe y lograr mejoría mediante lo dicho. Hemos de prestar atención sincera y ferviente a la enseñanza de Cristo, reconociendo la importancia de escuchar atentamente, de modo que Dios nos utilice al enseñar a otros. Mire que yo no sé si ustedes han percibido durante este estudio, prácticamente, y así es, Dios se enfoca en que si usted realmente tiene a Cristo, usted lo demuestra si se enfoca en los demás, no en sí mismo. Usted quiere aprender, qué rico que está aprendiendo, pero no se lo puede quedar, lo tiene que compartir con alguien más. Aquel que escucha con atención, le será dado, pues Dios ve que Él usará su conocimiento para bien. Y como les digo, yo lo compruebo constantemente. Yo ya había investigado este tema, pero antier me fue dado más. ¿Por qué? Era necesario para este estudio. A todo aquel que no ha mejorado sus oportunidades, que no ha practicado la verdad para compartir con otros la bendición de su conocimiento, mire lo que pasa, le será quitado aún aquello que tiene. Su oportunidad para hacer todo lo que Dios se propuso que fuera, recibiendo, impartiendo luz del cielo, le será quitado. Y esto es lo que nos dice por allí los talentos, ¿se acuerdan? El que tenía un talento, el que tenía 5, el que tenía 10. Como el otro fue y lo enterró, le quitaron el talento. Luego se da la promesa a Éfeso. Al que venciere, esta palabra está en participio presente. Puede entonces traducirse como que el que continúa ganando la victoria. No es suficiente vencer una vez, es una lucha continua. Se le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este paraíso se menciona 3 veces incluso en el Nuevo Testamento. Por allá en Lucas 23:41, cuando Jesús le dijo al ladrón, a ti te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En 2 Corintios 12:4, Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo, que es el paraíso. Y en Apocalipsis 22, del 1 al 2, el paraíso es donde se encuentra el trono de Dios. Entonces, imagínense ustedes la promesa para nosotros, seremos llevados al paraíso de Dios. El que recibe en su corazón las palabras de Cristo
sabe lo que significa comer las hojas del árbol de la vida. Mire, esto me lo encontré y yo dije, mire, pues, nos lo dice la hermana Helen White, que yo no necesito morirme para ir a comer del árbol de la vida. Es que yo ya puedo comer del árbol de la vida, porque mire lo que vuelve y dice ahí. Cuando el creyente en comunión con el Espíritu Santo puede poner su mano sobre la verdad y se apropia de ella, come el pan que desciende del cielo, penetra la vida de Cristo y aprecia el gran sacrificio hecho en favor de la raza humana. Es decir, que si yo me alimento de la palabra de Dios todos los días y la pongo a producir, yo ya estoy comiendo del árbol de la vida. Entonces, los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incolume de la maldición del pecado. Aún muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Lo que nosotros deseamos es el cielo, la corona de la victoria, una entrada por los portales de la ciudad de Dios, el derecho a comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. ¿Queremos ver al Rey en su hermosura? Entonces diariamente mantengamos nuestra vista fija en Cristo, la perfección del carácter humano, y aferrándonos de su naturaleza divina, tendremos la fortaleza de la divinidad para vencer toda tendencia y deseo al mal. Prácticamente este es el llamado, mis queridos hermanos. Colocar hoy este mensaje en práctica no es solamente para la iglesia de Éfeso, es para mí hoy. Esas son cartas de amor de Dios para mí, y Él anhela y desea que yo represente la iglesia de Éfeso en la tierra, que en mi casa, en mi vecindario, en la iglesia, en donde quiera que yo vaya, he aquí, qué rico que digan de uno, he aquí, esta es una verdadera israelita, qué rico que digan de uno eso, y que realmente se vea el evangelio como tiene que ser. Hoy más que nunca se necesitan cristianos en esta tierra. Vamos entonces a orar a nuestro Dios. Maravilloso y eterno Padre, ante tu presencia venimos, Señor, reconociendo, oh Padre, nuestro gran pecado que siempre está delante de nosotros y ante tu presencia. Porque, mi Señor, ¿cuántas veces habremos leído sobre la iglesia de Éfeso? Y todos aquí sabemos que la iglesia primitiva se elogió muchísimo porque ellos llevaron el evangelio puro. Y precisamente por la forma como ellos lo llevaron, el evangelio se esparció supremamente rápido. En cambio, hoy el evangelio es lento. ¿Y por qué será? Porque nosotros somos lentos, Señor. Somos lentos para aprender, lentos para hacer las correcciones que tenemos que hacer. Y más que lentos, somos tercos. Ay, mi Señor, tome nuestro corazón en este día. Por favor, transfórmelo. Coloque en nosotros el don del arrepentimiento que lo regala el Espíritu Santo. Y colóquenos la urgencia por las almas. Recuérdenos, Señor, que en cualquier momento tú puedes llamar a uno de nuestros seres queridos, a un vecino, a nosotros mismos, y que nosotros no deberíamos de andar tan relajaditos en esta tierra, sino que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él apenas antes de que se pusiera el sol, ya estaba listo para salir a buscar esas almas. Y muchas veces leemos en su palabra que le daban más de la medianoche, sanando hasta el último, porque para él era muy importante los hijos en esta tierra. Señor, qué rico que nosotros podamos tener esa idea de decir, Padre, tú moriste también por aquellos, ayúdanos a trabajar por ellos. Utilice, Señor, en nosotros nuestra voluntad, tómala, Señor, y que podamos hablarle a los demás de las grandes cosas que has hecho en nuestra vida. ¿Acaso tú, Señor, quieres que nosotros nos volvamos unos oradores expertos? No, es que lo único que toca hacer es contarle al otro la forma como usted ha venido transformando nuestra vida. Y entonces ese testimonio es poderoso porque es real. ¿Qué más real que eso? A un ateo no puede negar cómo tú has venido a nuestros hogares y nos has transformado, nos has traído paz, gozo, alegría, perdón. Mayor testimonio que ese no hay. Por eso yo te pido, Padre, que por favor bendigas a todos los que estamos aquí presentes, que cuando vayamos a la iglesia podamos mirarlos con ojos de amor, con paciencia, así como tú nos miras a nosotros, que siempre en nuestra mirada haya una mirada abierta, transparente para el otro, que nosotros no estamos llamados a juzgar el actuar del otro, sino a amar al otro. Ayúdenos, pues, Señor, porque tenemos una tarea que realizar y máxime en este tiempo. Y, Señor, hoy vamos a colocar en tus manos varias personas. Está, Señor,
Tu hija Nelsa López. Tú sabes, Padre Santo, que ella está enfermita. Pero Señor, como yo les decía al principio a mis hermanos, a mí me encanta cuando yo estoy en prueba. Qué rico que ella también pueda entender esto, que cuando tenemos enfermedad estamos siendo probados en muchas cosas. Uno, quizás yo misma atraje la enfermedad y yo no he hecho los suficientes arreglos en la comida, en el ejercicio, en el agua, en esos remedios naturales que el Señor me ha propuesto y por eso estoy enferma. O de pronto yo he hecho absolutamente eso, pero sigo enferma. Señor, muéstrale a ella que así, Señor, que se lo estás permitiendo, así es. En lo que sí, Padre, yo te pido es que ella pueda reflexionar y trascender a la enfermedad. Ahí está, sí, pero eso no me impide a mí que yo tenga una sonrisa en mi rostro para regalarle a otros, porque cosa más linda es encontrar un enfermo que tenga paz en su corazón. Así que perdona sus pecados, dale la fuerza, Señor, y obviamente, Padre, yo creo firmemente que con una palabra tuya va a estar para sanarla. Eso si tú dices, inmediatamente la enfermedad se va. Pero si no, mi Señor, entonces síguela sosteniendo y regálale tu presencia. Te estoy pidiendo Amén. también por los hijos de Gloria. Mi Señor, para nosotros uno de los tesoros más valiosos son nuestros hijos. Obviamente nosotros no queremos que les pase nada malo, pero también yo sé, oh Dios, que tú estás al control de ellos. Hay dos que van a viajar, que son Iván y Felipe. Mi Señor, tú sé con ellos en su caminar, tú les bendigas, pero tú, Señor, seas mostrándoles cuál es el plan que tú tienes para ellos. El hombre pone sus planes delante de ti, pero tú eres, Señor, el que conoce el fin de esos planes. Por favor, muéstrate a ellos en todo momento y muéstrales que en todo plan que ellos se propongan, la finalidad siempre has de ser tú. Asimismo, oramos por Tatiana Tolosa, que tú seas también con ella, que tu Santo Espíritu la dirija, que tú bendigas, Señor, su vida y que tu presencia permanezca siempre en ella. Mi Señor, aquí nos están hablando de una familia que siente que está en peligro. Señor, recuérdales a Leslie, a sus hijos, a su otro hijo que está muy joven, que ellos no tienen por qué tener miedo si están escondidos en Cristo. No hay nada que el enemigo pueda hacer sin que Dios le haya dado el permiso. Y si Dios le da el permiso a Satanás para que haga algo, es porque nos convenía. Así que, Señor, ayúdales a levantar su cabeza, a andar erguidos, para que no tengan temor. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos por qué ser sometidos bajo ningún tipo de temor. El enemigo le gusta que nosotros mantengamos así, pero no tú, porque tú eres muy poderoso y tú colocas cerco de ángeles, como lo hiciste por allí con Eliseo. El pobre criado se levantó asustado porque estaban rodeados de enemigos, pero Eliseo les dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que veas quién está detrás de este ejército. Y ahí está el ejército de Dios. Ay, mi Señor. Gracias, Padre, porque la protección está dada y porque tu voluntad se cumple en el cielo y en la tierra. Te pedimos por Ángela y su familia, juntamente con sus hijos. Tú conoces, Señor, este hogar, conoces sus luchas y conoces muy bien que allí yo sé, hay una madre que dobla rodillas para orar por su familia. Señor, ten en cuenta estas oraciones, el anhelo y el deseo de esta madre, pero que Angelita también sepa que nuestro Dios trabaja de manera incansable por esos hijos. Así que gracias porque ya estás trabajando en ellos. También, Padre Santo, hay un chico en la fundación y un montón. Para nosotros es de mucho gozo escuchar que a esta fundación llegó el Evangelio y para ellos esto ha sido, y para muchos de ellos esto ha sido uno de los mejores regalos recibidos, así como para nuestra vida. Y este muchacho es tan amplio, generoso, que colocó en una lista toda su familia, para que oraran por ella. Señor, concédele a este muchacho tu paz y la seguridad que tú te estás haciendo cargo de toda, absolutamente toda su familia. Gracias, Padre, porque mucho antes de que nuestra palabra salga en la lengua, tú ya la sabes toda y ya estás preparado para nuestro día, ya estás listo para que en el día que nosotros empecemos a batallar, ya tu Señor tienes desarrollado absolutamente todo. Honra, gloria y honor para ti, porque solamente tú lo mereces. Gracias, Padre, por sostenernos como iglesia, por sostenernos como tus hijos. Gracias por tu maravillosa existencia en nuestra vida. Gracias por transformar nuestros corazones. Gracias porque cada persona que está aquí quizás tenga alguna inquietud, alguna preocupación, alguna tristeza. Pero aquí, Señor, tú sabes todo eso y ya estás listo para darle a eso una solución. Ya hace rato está listo todo.
Así que muchas gracias, aumenta nuestra fe y Señor, envíanos más pruebas, porque es que en la prueba es donde sabremos si nosotros estamos listos o no para esta batalla. Y gracias por prepararnos, por darnos tantas oportunidades en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.